Muy buenas tardes tengan todos. El día de hoy venimos para compartirles no solamente alimento y bebida, sino también nos gustaría compartirles lo que consideramos que es de mayor peso, que es la palabra de Dios. Permítanme, por ahí están regalándoles un folletito con algunas referencias bíblicas, pero me voy a permitir leerles el Evangelio de Mateo. En un rato más van a venir otros hermanos para regalarles también unos nuevos testamentos como este. Entonces permítanme leerles el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, versículo 9. Déjenme les hago una cita. Sabemos que están aquí porque familiares o algún amigo que está a lo mejor grave, y sabemos que muchas veces es muy difícil. A veces dan un diagnóstico que desesperanza, lejos de dar esperanza, la quita. Entonces, cuando pasa eso, cuando está limitado la ciencia, cuando está limitado las posibilidades humanas, es cuando empezamos a recordar que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que es eterno, que hay un Dios que es inmutable, que no cambia, y este Dios es el mismo que se manifiesta a través de su palabra, de la Biblia. Entonces, permítanme darles una lectura bíblica. Sabemos que no podemos tener un acceso directo a Dios, eso marcan las Escrituras, solamente a través de Jesucristo. Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Entonces, nosotros no podemos ir a Dios si no es a través de Jesucristo. Este Jesucristo del cual yo les hablo viene aquí en la cita de Mateo, del 9:9, como les decía. Dice así la palabra de Dios: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Me voy a permitir dividir este pasaje en 3 segmentos. El primero es el llamado que tuvo Mateo. El segundo es la actitud de los religiosos de esa época. El segundo y el tercero es la respuesta o la perspectiva que tenía Jesús respecto a su pregunta. Bueno, en primer lugar, permítanme comentarles así rápidamente. Mateo era un recaudador de impuestos. El imperio romano en la época de Israel lo había dominado. Entonces, hagan en cuenta, imagínense que otro país domina México y de repente que una persona, cuando dominaban en ese tiempo, si les querían perdonar la vida, era una de dos: o les quitaban la vida o se las perdonaban, pero tenían que pagar un tributo al rey. Entonces las personas, obviamente estaba el pueblo de Israel, y estas personas, los recaudadores de impuestos, uno de ellos era Mateo, y Mateo pues tenía este duro cargo. Mateo era de ahí de Israel, pero tenía la responsabilidad de recaudar impuestos para el rey. Imagínese que otro país venga y le dijera a usted: ¿sabes qué? Ahora le vas a cobrar a todos tus compañeros, tus hermanos mexicanos, un dinero. Aquí me tienes que traer 10,000 pesos diarios. ¿Cómo? No sé cómo le vas a hacer. Todos los que pasen por la frontera de Gómez a Torreón, es un ejemplo, les vas a tener que cobrar una cuota. Entonces,
esta profesión era muy mal vista, ¿verdad? Y las personas que hacían esa profesión eran considerados a la par como criminales, como traidores de la patria, y también eran a la par considerados como criminales o como las mismas prostitutas. Eran considerados así. Mateo, este mismo hombre que escribe el Evangelio de Mateo, que les acabo de leer, tenía ese cargo, pero no era un cargo cualquiera. Y Mateo tampoco era cualquier persona, estaba estudiado, estaba preparado, hablaba 2 idiomas y bueno, tenía un estándar respetable en educación. Entonces, en la primera parte que leímos vemos que Jesús iba pasando ahí y le dijo, Mateo, o sea, bueno, no le dijo Mateo, le dijo, ven, sígueme. Y dice la palabra de Dios que la actitud de Mateo fue que inmediatamente dejó todo y siguió a Jesús. Entonces, bueno, nosotros podemos ver una respuesta del llamado que Jesús estaba haciendo en ese momento. La respuesta de Mateo. Mateo posteriormente presenció la resurrección de Jesús y luego también fue misionero. Entonces, ahora viendo cómo los veía la gente, pasando al punto número 2 que les comentaba, pues los líderes religiosos de esa época, les estoy diciendo esto para llegar a un punto, para llegar a la esperanza. ¿Se acuerda que le hablé de la desesperanza? O sea, tomé mucho en cuenta eso, la desesperanza. Y bueno, Mateo era visto como un criminal, sobre todo por los líderes religiosos de ese tiempo, que eran los llamados fariseos. Los fariseos lo veían también con desprecio junto con la demás gente. Pero pasó algo tremendo, porque cuando Jesús le mandó llamar, Mateo hace un banquete, realiza un banquete, una fiesta. Imagínense, Mateo estaba alegre de haber dejado su puesto en donde podía tener mucho dinero, donde podía cobrar mucho dinero. Entonces hizo una fiesta enorme para recibir a Jesús, para estar con Jesús. Pero se le empiezan a acercar muchos publicanos, mucha gente pecadora. La reacción de la gente religiosa de ese tiempo fue la que les leí ahorita. Oigan, les decían a los discípulos, ¿por qué su maestro está recibiendo a los pecadores, a los publicanos y a los pecadores? ¿Por qué los está recibiendo? Ese es el segundo punto. Ahora, la respuesta de Jesús, que es el tercer punto, es la perspectiva que Jesús tenía, que no consideraron los religiosos. Jesús tuvo una compasión y una misericordia por los pecadores y les dijo una analogía muy, muy correcta de aquí y de ahora, ¿no? O sea, si no estuviera enfermo su paciente, ¿usted estuviera aquí? Les pregunto, ¿usted estuviera aquí si su paciente no estuviera enfermo? Claro que no. Y Jesús les dice, el sano no tiene necesidad de médico. Pero luego añade Jesús el por qué estaba allí conviviendo con los pecadores. Dice, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta, querida alma, el día de hoy, es la esperanza que nosotros tenemos hoy en Jesús. Ahora, déjenme comentarle una cosa. Este hombre Mateo, del cual el Evangelio le acabo de hablar, posteriormente, después de la muerte y resurrección de Cristo, se hizo misionero y llegó a Siria y después la historia cuenta, no viene en la Biblia, pero la historia cuenta, la tradición cuenta que denunció al rey de esa región y porque se quería casar con una sobrina suya, el rey. Entonces Mateo lo denuncia y bueno, más bien la sobrina se convierte por la predicación de Mateo, se convierte a Cristo y renuncia a casarse con el rey. Entonces fíjense qué glorioso, la palabra de Dios impactó la vida de esa mujer, pero el rey mandó unos asesinos a matar a Mateo. Así fue como murió martirizado.
Este hombre que auguraba un futuro seguro, con una seguridad económica, con una, pues ahora sí que gozaba de riquezas y todo, imagínese, cambió todo por seguir a Jesús y sabía que iba a tener una muerte de esa magnitud, porque Jesús se los dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Querida alma, déjeme le hago una pregunta. ¿Qué significa para usted un impacto? Porque Mateo tuvo un impacto tan tremendo que dejó su vida y siguió a Jesús hasta dar su propia vida por el Evangelio. Ahora, ¿qué perspectiva tiene usted de impacto? Déjeme le digo una cosa. Imagínese que yo le dijera, ¿sabe qué? Acabo de llegar ahorita porque iba a estacionar mi carro, pero cuando lo estacioné, salí de mi carro y me volteé y vi que un camión venía a 100 kilómetros por hora y me impactó con la defensa, y al momento de impactarme con la defensa, pues por eso demoré, hermano, querida alma, por eso demoré. Usted seguramente pensaría dos cosas. La primera, que soy un mentiroso. ¿Por qué? Por la evidencia. Porque usted me ve así con la ropa. Un impacto de tal magnitud rompería mis huesos mínimo. La ropa la tendría yo desgarrada por el atropello y el impacto con la defensa de ese camión. Usted pensaría que le estoy mintiendo o que estoy loco, ¿verdad? ¿Estamos? Si yo le dijera que me acaba de atropellar un camión que venía a 100 kilómetros por hora y su defensa me acaba de impactar y que estoy aquí hace 5 minutos y que estoy aquí y usted me ve, diría, este es un mentiroso o está loco, porque no se ve una evidencia. Mínimo tendría los huesos rotos y la ropa desgarrada y cochina por un atropellamiento. Es más, es muy probable que alguien pierda la vida si un camión lo atropella a 100 kilómetros por hora. Entonces, querida alma, el impacto de Jesús no fue menor, ni para Mateo, ni para todos los que lo siguen. Cuando Jesús dice que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores, Mateo había anteriormente escuchado de Jesús una cosa. Jesús, al iniciar su ministerio, de hecho en Mateo 3, si no me equivoco, Mateo 4, gracias. Jesús empezó su ministerio diciendo a toda la gente, le empezó a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y la actitud de los religiosos y los que se creían buenos era de que tenemos que arrepentirnos. Entonces, como se creían tan buenos, se hacían estas preguntas que les acabo de leer ahorita en el capítulo. Decían, ¿por qué este Jesús, que se supone que es el Hijo de Dios, el Mesías, el Libertador, por qué está comiendo con pecadores? Y Jesús les dice, ¿saben qué? Yo no he venido a llamar a justos, yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. En este mismo sentido, Mateo ya sabía de la predicación de Jesús, y es por eso que cuando Jesús lo manda a llamar, ven y sígueme, Mateo responde. ¿Por qué? Porque Mateo sabía que era pecador, porque Mateo sabía que no hay esperanza fuera de Jesús, porque Mateo sabía que no hay nadie que lo pudiera amar hasta dar su vida por él. Sabía que todos lo odiaban, y Mateo sabía todas estas cosas, pero sobre todo no hay nadie que le pudiera perdonar los pecados y dar vida eterna aparte de Jesús. Esto impactó a Mateo a tal grado que cambió su vida. Yo les dije brevemente la historia de Mateo, pero hoy venimos en la actualidad. Este mensaje que hoy le estamos dando es el mismo mensaje que hace 2025 años se ha dado a través de los tiempos. Mire, tal vez usted diga, bueno, ¿yo qué tengo que ver con todo esto? Que hay un problema, y sabemos que es un problema cuando tenemos un paciente adentro que está tal vez muy grave y que no hay esperanza. Sabemos que puede ser un problema, pero hay un problema mayor, querida alma, que lo entendió Mateo también. Este mayor problema es que
nosotros estamos enemistados con Dios. Nosotros hemos roto la ley de Dios. Todos hemos desobedecido a Dios. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, que no hay ninguno que busque a Dios. Todos nos apartamos, aún nos hicimos inútiles. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque su rostro. Usted y yo tal vez no busquemos a Dios si estamos gozando de una buena salud, o si nuestro familiar no estuviera, como le hice la pregunta al principio, si su familiar no estuviera aquí, tal vez usted ni siquiera se acordara de Dios. Pero realmente, como dice un salmo, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Muchas de las situaciones difíciles que pasamos hoy en día no es responsabilidad de Dios, es desde la caída del hombre, desde la desobediencia de Adán. Nosotros hoy tenemos que morir. Entonces, querida alma, nosotros, usted y yo, hemos roto la ley de Dios. Esa ley demanda obediencia. Y dice la palabra de Dios que el alma que pecare, esa morirá. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, la paga del pecado, dijo Dios que era la muerte desde que creó a Adán. Dijo, la paga del pecado es muerte. Y dice la palabra, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Fíjese bien, dádiva es un regalo que nosotros no merecemos. Todos nosotros, yo le puedo preguntar hasta a un niño chiquito, oye, ¿has obedecido al 100% a tus papás? ¿Alguna vez los has desobedecido? Y va a decir, sí, los he desobedecido. Hasta un niño chiquito puede dar evidencia de que hemos roto los mandamientos de Dios cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? O vámonos para la ley de Dios. La ley de Dios dice, no robarás. Todos nosotros hemos robado. Aunque sea un clip del trabajo, lo que sea. Dice que no diremos falso testimonio. Todos nosotros hemos mentido. ¿Estamos de acuerdo? Tocan los de Coppel y ¿qué decimos? No está, ¿verdad? Se lo decimos como si fuera una mentirita blanca, pero delante de Dios. Su ley moral exige perfección, obediencia y perfección. Y es una cosa, dos cosas que no tenemos. Ni usted ni yo le hemos obedecido perfectamente, ni usted ni yo. Y es por eso que Dios, en su amor y en su misericordia, envió a Jesucristo, su Hijo amado, nacido de una virgen. Y este Jesucristo, dice en las Escrituras, que vivió una vida que usted y yo jamás podremos vivir. Él sí fue obediente hasta su muerte y muerte de cruz. Jesús jamás tuvo un pensamiento ni siquiera malo. Aun cuando lo estaban crucificando, Él rogaba por sus adversarios y decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A lo que voy, querida alma, es que el mensaje de Jesús no es para las personas que se creen buenas. Este mensaje es para todas las personas. Bienaventurados, dice la palabra en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo se considera usted? Estamos pobres, querida alma, y a veces por orgullo o por lo que sea pensamos que no necesitamos. Yo puedo. Ese pensamiento de hoy de autosuficiencia, cree en ti mismo, tú lo puedes todo, tú eres fuerte. No cree en Dios. Tú no puedes hacer cosas, tú no eres fuerte. Nuestra presencia aquí va a ser finita, va a estar cortada un día. Díganme una cosa, dentro de 100 años, ¿quiénes de nosotros vamos a estar aquí? ¿Quiénes? Nadie. ¿Se da cuenta? Su vida o la mía pueden acabar hoy, tal vez mañana, tal vez en un año, 10 años, no lo sabemos. Pero en 100 años ya no vamos a estar aquí. ¿Está de acuerdo conmigo? Estas bancas van a quedar solas, ocupadas por otra generación que nos sigue. ¿Y su alma a dónde irá? Su alma responde al llamado de Jesús cuando dice que no vine a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Su alma responde de la misma manera que el alma de Mateo. Responde de esa manera. Ahora, si no ha respondido, hay esperanza.
Si usted no había escuchado este mensaje, hay esperanza. ¿Se acuerda que le dije que no teníamos esperanza? Pero luego hay esperanza. La esperanza de nosotros, los pecadores, ojo, no de las personas buenas. No, el cristianismo no es moralismo, no se trata de moral, de quién se porta bien y se porta mal, ni el evangelio es las personas que hacen lo bueno se van al cielo y las que hacen lo malo se van al infierno. No, eso no es el evangelio. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice el evangelio, todos hemos pecado. Pero la dádiva de Dios, como les decía hace rato, es vida eterna en Cristo Jesús, el regalo de Dios. Ese es el regalo que le ha hecho Dios al mundo. Usted no puede hacer nada para alcanzar a Dios. Su religión no puede hacer nada. Su sacerdote, su papa, su pastor, su líder, lo que sea, no pueden hacer nada. Porque solamente Jesús dijo que es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él, si no es por Jesús. No le estoy predicando una religión ni una denominación. No le estoy predicando nada de eso. Le estoy predicando a Jesús, aquel que murió en una cruz del Calvario, como le dije ahorita, pero no se quedó ahí. Este Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todo aquel que haya creído, puesto su confianza en Él, no en sus obras, sino su confianza en Él. Nuestras obras son malas. Merecemos el castigo de Dios. Lo merecemos, querida alma. Nuestras obras son malas, pero la obra que hizo Cristo es buena. Porque Dios dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Yo me complazco en mi Hijo. No dijo, yo me complazco en toda la humanidad. No, eso no dijo Dios. Dios dijo, yo me complazco en lo que hizo mi Hijo. ¿Se da cuenta qué esperanza tan bonita para nosotros los pecadores? Qué esperanza tan hermosa. El sano no tiene necesidad de médico. Entonces, viendo que Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores, y usted ha sido movido por el Espíritu de Dios, que la labor del Espíritu de Dios, ¿sabe cuál es? Darle convicción de pecado. Es decir, si usted está sintiendo la convicción de que dice, caray, si la he regado delante de Dios, he pecado, merezco el infierno, merezco el castigo, ese es el Espíritu obrando dentro de usted. Eso es la labor, no es tirarse al piso ni cosas de show o algo así fantasioso. No, la labor del Espíritu Santo es traerle convicción de pecado para que usted venga a Cristo, porque así se glorifica el Señor. Entonces, permítame leerle Mateo 6, 24 en delante al 34. Chéquese bien lo que está hablando Jesús ahorita, y con esto voy a finalizar para ver si no le da esperanza. Dice Jesús, bueno, tal vez usted haya escuchado el Evangelio. Mi pregunta es, ¿cómo ha respondido? ¿Cómo ha respondido al Evangelio? ¿Le da vergüenza que sepan sus amigos que ha seguido a Jesús? ¿Le da vergüenza porque la familia, ¿qué van a decir de mí? Bueno, a Mateo no le importó. Pero, si es así, si ha escuchado el Evangelio en repetidas ocasiones, le voy a invitar a una cosa. Decídase, querida alma. Decídase, porque no se puede servir a Dios y al mundo. No se puede tener un pie acá y otro pie en las cosas que no le agradan a Dios, que usted sabe cuáles son. Y si no, lea la Biblia. Está disponible hasta para descargar en el celular gratis, ¿verdad? Entonces, si usted está tambaleándose en un pie para acá y otro para acá, bueno, dice Mateo 6, 24 en delante, el 34 dice, dijo Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque o va a odiar a uno, o va a amar al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Por tanto les digo, no se afanen por su vida. Escuche, alma, escuche lo que dice Jesús. No se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber. No se preocupen por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Miren las aves del cielo. Las aves no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. Y luego pregunta a Cristo, dice, ¿no valen ustedes mucho más que esas aves? Fíjese, qué hermosa esperanza nos da Cristo. Dice, ¿y quién de ustedes, por mucho que se afane, puede añadir a su estatura un codo? Usted tal vez es chaparrito como yo, bueno, ¿se puede hacer más alto? No. Dice, ¿quién puede hacer esto? Dice, y por el vestido, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y ojo con este pasaje, mire, dice, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Yo creo que este es el versículo clave que me gustaría enfatizar, pero déjenme termino con esto. Dice, no se afanen pues diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué vamos a vestir? Porque los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, o sea, basta cada día. Ahora, me gustaría enfatizar en el versículo 30 dice, y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, Jesús está comparando a los hombres de poca fe con una hierba que se echa al fuego. Yo le pregunto el día de hoy, ¿tiene fe? ¿Tiene fe? ¿Tiene fe en Jesús? No importa que esté en una situación. Ahora, ojo, no le estoy prometiendo que Jesús va a sanar a su enfermo. No, yo no soy un charlatán de esos. Le estoy diciendo que Dios es soberano y Él sabe en su soberanía y en su voluntad que el día de hoy está cumpliendo un propósito. Que su enfermo o su paciente está cumpliendo el propósito de que usted esté aquí hoy escuchando el Evangelio, y que hoy usted tiene una esperanza, porque Dios dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, se goza Dios con la muerte del impío, dice la Biblia, de ninguna manera. Dios no se goza en dar castigo, porque de cierto tiene que darlo. El infierno no es una ilustración, no es una ilustración como algunas religiones dicen. Jesús mencionó más el infierno y es la representación de la justa ira de Dios, y tenemos que entender eso. Dice Romanos, porque la ira, que es un atributo de Dios, una ira santa, porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La ira santa de Dios es una ira con lógica, que está indignada con la maldad. Está indignada, es una ira. La ira de Dios recae contra toda la maldad, porque Él es santo. ¿Se da cuenta de esta verdad? A veces pedimos cosas a Dios, a un Dios que no conocemos, y no hay otro atributo magnificado 3 veces más que su santidad. Dios es santo, santo, santo. Si usted puede entender eso, y si usted puede entender la condición en que estamos como pecadores, va a poder entender, y el Espíritu Santo, ruego esta tarde que el Espíritu Santo le traiga convicción para que pueda entender que estamos en graves problemas y no tenemos una justicia, y esa justicia la podemos encontrar solamente en la persona de Jesucristo. Así que la invitación hace 2025 años hasta ahorita y el mensaje es el mismo. Usted sabe que ha pecado, arrepiéntase de sus pecados, crea en el Señor Jesucristo, deje todo y sálvese, deje todo y siga al Señor Jesucristo. Por ahí les estamos entregando folletitos. Ahí viene también unas referencias bíblicas, y atrás viene el lugar donde nos reunimos y viene nuestro contacto. Ahí lo que podamos servirle, estamos a sus órdenes. Sabemos que Dios también tiene compasión. En su soberanía puede, si Él desea, puede sanar a su enfermo o no entendemos sus planes.
Lo que sí es que sabemos que Dios quiso que hoy usted recibiera este mensaje porque quiere tratar con usted. Entonces podemos orar por su paciente. Vamos a estar aquí, mire, todo este grupo de hermanos, bueno, acá, podemos estar con confianza, podemos estar orando por su paciente. Crea en el Señor Jesucristo. La pregunta es la misma: ¿tiene fe? ¿Cómo esa fe que usted dice tener lo impacta? ¿Cómo lo ha impactado? Ha dejado todo. Mire, nosotros tenemos fe y nuestra fe es corta. Nuestra fe es corta, pero por eso venimos aquí con fe, creyendo que el Señor aquí tiene gente escogida para salvarla. Qué hermoso es Dios. Ahora, querida alma, sin más, le agradezco su tiempo. Si gustan, pueden ir haciendo una fila de este lado y vamos a estarle repartiendo los alimentos. Dios les bendiga y pues esperamos cualquier cosa. Aquí estamos a sus órdenes. Dios les bendiga. Buenas tardes.